Vamos a empezar por la locomotora con hilo de algodón de color celeste y una aguja de ojo grande. Hacemos un nudo en el otro extremo y vamos a hacerlo relleno. La que no consigue hilo de algodón puede utilizar los hilos moliné con 6 hebras, es lo mismo. Bueno, acá ya tenemos bordado la locomotora de color celeste y los vagones, uno de color rojo, el otro lila y el otro anaranjado. Fíjense en que acá en las ventanitas le he hecho una puntada marcando el cuadrado de la ventana. He hecho la unión de un vagón con el otro con hilo de algodón de color marrón. Y la parte del techito, lo de adelante de la locomotora. Ahora con el mismo hilo de color marrón de algodón vamos a hacer las ruedas. Le hacemos un nudo en el otro extremo del hilo y vamos a hacer punto atrás. Tienen que ser puntadas chiquitas para que quede bien en círculo la rueda. Porque si le hacen puntadas grandes, van a quedar medias cuadradas las ruedas. Ahora vamos a hacer puntadas de un lado al otro, cruzándolas. Hacemos primero como si fuera el signo más. Y luego la X. Y así como hicimos esta rueda, hacemos las demás. Para hacer la vía, vamos a utilizar hilo de algodón de color gris y le hacemos en el otro extremo un nudo. Sacamos la aguja, metemos y sacamos en el medio. Este hilo siempre hacia abajo.
hacia abajo, pinchamos y sacamos donde habíamos pinchado antes, que sería en el medio. Pinchamos y sacamos. Este hilo, si lo colocamos hacia abajo, siempre hacia abajo. Si lo colocamos hacia arriba, siempre hacia arriba. Lo veníamos haciendo hacia abajo, lo voy a hacer hacia arriba para que vean cómo queda. Y ahora lo voy a hacer hacia abajo. ¿Ven que queda desparejo? No queda como un cordoncito. Entonces, si uno lo hace hacia abajo, siempre hacia abajo. Si lo hace hacia arriba, siempre hacia arriba. Así queda parejito. Las puntadas siempre del mismo tamaño, así quedan parejitas y que no sean muy largas. En toda esta parte de acá donde está el pastito, pueden hacer como hice en el video de la tortuguita, que hice hojitas, ramitas, y la que le quiere poner alguna florcita, también puede hacer igual como hice en ese video. Con el mismo hilo de color gris, le hacemos un nudo en el otro extremo y vamos a hacer la chimenea. Vamos a hacer la rellena, pero vamos a hacerla en horizontal. Motivo del trencito, al igual que los videos que ya he subido de la ovejita y la tortuguita, es ideal para baberos, para sabanitas, para almohadones. Lo pueden agrandar el dibujo y hacer para almohadón. Para toallones, este que estoy haciendo es para un toallón cuadrado, que lo coloco en una esquina, en triángulo, que lo usan como una capuchita. Ahora vamos a hacer el sol con hilo de color amarillo de algodón. Le hacemos un nudo en el otro extremo y vamos a ir haciendo punto atrás. Todos estos puntos que hemos utilizado son muy fáciles de hacer, así que cualquier principiante lo puede realizar.
Acá vamos a pasar por debajo de lo bordado hasta llegar aquí arriba. Así el hilo no queda cruzado.